Aquí comienza su programa En Busca de la Oveja Perdida Online 2018. En su canal, El Mensajero no es importante. A continuación, el primer mensaje de esta lista y de este canal. Bueno, hoy les voy a dar el tema, el nacimiento de la canción o del estilo Lalolú. Lalolú es un estilo de alabanza y adoración del cual fui marcado ya desde la niñez. A veces yo canto algunas canciones que parecen tan antiguas como si yo fuera más antiguo de lo que soy, pero nací entre las bancas de una iglesia y nací en un lugar donde se cantaban coritos pentecostales, aleluya. Creo que nunca podría dejar de sentir esa alegría pentecostal que tienen los coritos, que tienen las alabanzas. Y curiosamente en este tiempo tengo muchas canciones que he escrito y que cuando las escucho digo, Dios mío, parece música antigua, parecen alabanza, parecen coritos, ¿qué es lo que es esto? Y me dejo inspirar en esa alabanza. Desde pequeños pasamos por dificultades. Recuerdo que tenía alrededor de 5 años y tenía 4 hermanos más, 3 hermanos y uno que venía en camino. Cuando se destruyó el hogar, se destruyó la familia, se destruyó el núcleo familiar, nuestro padre, que también era el pastor de la iglesia, tuvo su caída. Algo ocurrió, algo pasó en el ambiente, no nos dimos cuenta, algo pasó. Hubo una destrucción en la casa. Y desde allí la misericordia de Dios hizo de que, bueno, mi madre quedara sola con 4 hijos y una guagüita en su vientre. Y ahí, en ese tiempo se empezó a gestar el cántico Lalolú. El cántico Lalolú. Y se los voy a decir por qué, porque ahora usted no lo entiende, pero lo va a entender al terminar este mensaje o por ahí por el medio. Resulta de que se destruyó nuestra casita ahí en un barrio de La Pincoya, en un pasaje llamado Los Piñoneros. Ahí había una casita y había una iglesia. Y el pastor de la iglesia era el pastor Cruz. Y era famoso el pastor Cruz ahí en La Pincoya porque el Señor lo usaba en sanidades, prodigios y en milagros. Eso es lo que dice la gente que lo conoció. Yo ya iba a tener 5 años cuando él decidió de alguna manera desentenderse del hogar y partió rumbo a vivir una nueva vida, a formar un nuevo universo, un universo paralelo, y continuó él con su vida. Y nosotros pequeños ahí con mi madre, que tenía 22 años, quedamos en el camino. Y un día dice mi madre que no soportaba más la tristeza, lo que estaba pasando, haber quedado abandonada y no sabía dirigir una iglesia. Ella había pensado quitarse la vida junto a sus 4 hijos y el quinto también que venía en su vientre. Pero ese día magistral llegó nuestro abuelo, el ancianito, el papá de mi mamá. Quizá, como alguien dice, por casualidad llegó, pero creemos que el Señor lo mandó.
Y él vio a mi madre muy mal y le dijo, te vas con nosotros a la casa, y nos llevó para su casa, a La Pincoya, más arriba, en la avenida Los Nogales, con Pedro Aguirre Cerda. Y ahí estuvimos viviendo de allegado en la casa de mi abuelita, y ahí vivimos muchas experiencias, maravillosas experiencias, pero estábamos destruidos, éramos niños destruidos, éramos personas sin hogar, no teníamos nada, la herencia espiritual también se había roto y se había quebrado. Entonces yo fui creciendo con resentimiento, veía a los niños que tenían sus papás, y por qué yo no tenía a mi papá. Después judicialmente mi mamá consiguió de que mi padre nos diera una pequeña porción de dinero que era muy mísera, muy mala, a través de juzgado, y él siempre se presentaba como que no tenía los recursos. Bueno, vamos a saber si es verdad o no es verdad, eso no está en tela de juicio. Y vivimos una pobreza en medio de la riqueza, porque nunca nos faltó el alimento, nunca nos faltó el sustento, nunca nos faltó nada. Pero estábamos destruidos, y mi madre estaba muy compungida, llena de penas y de tristezas, no podía trabajar, y el ambiente en la casa de mi madre no era el mejor, porque estaban mis tíos, estaban las modalidades de personas que no viven dentro de la iglesia, entonces habían garabatos, había mala onda, había disensiones, habían descargos, habían, cuando uno dice frustraciones, y las frustraciones hacían prácticamente que mi madre llevara todo ese tipo de frustraciones, y muchas veces fuimos tratados de guachos y cosas tan feas. A mi hermano menor, el apodo que le puso una persona fue el hijo del viento, y así, el hijo del viento. ¿De quién es ese hijo? Del viento. Salíamos con mi abuelita a la feria, y mi abuelita, quien podía, le contaba la historia. Estos niñitos fueron abandonados, por su padre era pastor, y siempre ella daba esa retórica, hasta que cuando ya tenía como 7, 8 años, yo le dije, abuelita, por favor, ya no diga más eso, me da vergüenza. Y así fui creciendo con amarguras, con tristeza. Mi padre, quien tenía que llegar a buscarnos a la casa, no llegaba, y entonces yo crecía con rabia, con amargura, y no quería saber nada del Señor. Entonces usted dice, bueno, ¿y dónde nace el cántico Lalolú? El cántico Lalolú nace un día en que, por grandes problemas y dificultades en la casa de mi abuelita, mi madre había tenido un pololo que la fue a visitar, que la amaba, él le juraba amor eterno, y le decía que él se quedaría con ella, que él trabajaría y la aceptaría con 5 hijos que no eran de él. Entonces mi mamá, muy enamorada, o quizás no enamorada, confió en él y quedó nuevamente embarazada, y ese embarazo fue la guinda o la gota que rebasó el vaso, y se dieron más complicaciones, más amargura y más tristeza en nuestra casa, en la casa de nuestra abuelita. Tanto fue así que en una pelea mi madre fue prácticamente expulsada de la casa sin derecho a volver. Y en esos días Dios tuvo que usarme para dar alguna salida. Recuerdo que en ese tiempo se hizo una pelea en la casa, y mi abuelita no le dio el favor a mi madre, sino que le creyó a mi tío y a su mujer. Y cuando se agarraron a trompadas, como dice la gente,
Mi madre no pudo volver. Hola. Gracias. Ay, gracias. Perdón. Curiosamente, al otro día recuerdo que llegó nuestro padre a la casa de mi abuelita y en ese lugar estaba mi tío, su señora, mi abuelo, mi abuela, y llegaba nuestro padre. Y cuando fui a saludarlo, él no fue ni muy dulce ni nada. Se sentaron en la mesa y ahí quisieron decidir de nuestro futuro. Y el futuro más práctico que tenía mi padre era tomar a los 5 hijos y meterlos a un internado. Esa era su solución, porque la mujer había abandonado a sus hijos y se había ido con su nuevo amor para vivir una nueva vida. Eso es lo que ellos decían, pero yo sabía que eso no era verdad. Y al otro día, con apenas 8 o 9 años, recordé de un tío que vivía en Víctor Cucuini, que era hermano de mi mamá. Y ese tío vivía en Víctor Cucuini con El Salto. Y solamente recordé que una vez fui con mi abuelita para allá caminando desde Recoleta hasta El Salto, que son sus varios, puede ser 1 kilómetro de caminata o quizás más. Y fui caminando hasta que llegué a la casa de mi tío y me recibió la tía, una tía muy dulce, mi tía, y ella, le conté lo que nos pasaba, que nos querían meter a un internado, que no querían que mi mamá volviera a la casa, y de esa manera hablé con la tía si era posible que ella nos pudiera acoger en su casa mientras mi madre se enteraba de lo que pasaba, porque yo hice una jugada estratégica. Dios quizás desde ese tiempo me usó para que mis hermanos y yo no fuéramos a parar a un internado. Ya habíamos andado en algunos internados junto a mi madre. Me recuerdo que ella fue a ver cómo eran los internados y en algún momento pasó por su mente podernos internar para ella poder trabajar. Fue muy dura su vida, pero ella decía: por nada del mundo los voy a meter a un internado. Pero ahora llegaba mi padre y su finalidad era meternos a un internado. Entonces la tía en ese tiempo aceptó tenernos en su casa, y yo al otro día, sin consultarle a nadie, tomé a mis hermanos, a mi segundo hermano Elías y a todos los otros, y nos fuimos donde la tía Rebeca. Tomamos una micro y nos fuimos caminando, y cuando subí a la micro le dije al chofer: permiso, y subí con la parvada de mis hermanos, todos niños, y subimos, y después pedí que me bajara en Víctor Cucuini. Curiosamente no me cobró pasaje, curiosamente me pagó y me llevó. Dios providenció todo, y allá llegamos con mis hermanos, y allá nos tuvo la tía. Allá nos tuvo la tía alojados. Mi madre se enteró que estábamos allá, y luego mi madre, a través del juzgado, pudo obtenernos nuevamente, porque el juez o la jueza de aquel tiempo entendieron que ella no había abandonado a sus hijos, sino que ella era hoscamente tratada para no volver a esa casa, y estaba a brazos cruzados. De tal manera que mi madre en aquel tiempo decidió ir y retomar nuevamente aquel terreno donde habíamos vivido, en aquel terreno donde había una iglesia. Ahí volvimos nuevamente, y ahora volvíamos con otro papá,
con el papá Arturo. Pensábamos que era un hombre bueno. Pensábamos que Dios nos estaba dando una nueva oportunidad para tener un papá. Y fue allí que al llegar a esa casa, a retomar ese lugar, habían otras familias que tenían que irse. Pero mi madre, con una orden judicial, hizo que salieran. Y todos los vecinos del lugar, hoscamente, nos miraban con desprecio, como que veníamos a usurpar algo, como que ya no pertenecíamos al lugar. Y fue en ese tiempo en que nació el canto Lalolú, de una forma burlesca, como si el enemigo quisiera herir nuestro pasado. Salíamos con mis hermanos a comprar o a hacer cualquier cosa. Recuerdo que a esa edad de los 9 años yo no podía estar tranquilo y me hice un carrito para ir a fletar a la feria. Y salía con mi carrito a fletar a la feria. Y ocurría que cuando salía, los muchachos que estaban en la esquina, todos los chiquillos de ahí que eran así de la población, siempre estaban en la esquina, siempre estaban haciendo algún tipo de broma o de jugarreta, tipo pelusas, así cuando le dicen estos pelusas que andan por aquí y por allá. Todos estos muchachos, al vernos pasar o al verme pasar a mí, comenzaban a cantar: hermano Cruz, cantemos todos, hermano Cruz. Y luego empezaban con las palmas, el Lalolú, cantemos todos, el Lalolú. Y se reían de mí y yo me retorcía del enojo. Iba, los enfrentaba, me molestaba mucho, era gran dolor para mí que me enrostraran que yo era hijo de un pastor, que esa iglesia se había destruido, que esa iglesia había quedado en fracaso, y volver a vivir en el mismo lugar donde había un gran fracaso. Ya no estaba el pastor, ahora estábamos con un padrastro, y a este padrastro yo había accedido a decirle papá, y me sentía bien diciéndole papá, porque el papá que yo tenía nunca se preocupó, nunca quiso saber qué nos faltaba. En algunas circunstancias tuve que ir a los lugares donde él predicaba, en una plaza en el centro, y lo enfrentaba y le tenía mucho odio, mucho rencor. Y cada vez que tenía que salir por las calles y veía a los muchachos ahí reunidos, yo le hacía el quite, y mis hermanos también nos dábamos la vuelta para salir por la otra esquina para que no nos molestaran. Pero siempre estaban por ahí 2 o 3 o 5 y empezaban a cantar el Lalolú, el Lalolú. Hermanos queridos, eso fue por años. Ahí nació el canto Lalolú. Aleluya. Bendito canto que nos hace saber cuáles son nuestros orígenes. Y ocurrió que con el tiempo aquel padrastro, aquel hombre, comenzó a caer en la bebida, y ya todos los fines de semana bebía, y después en la semana, y después todos los días, y después había pobreza, y yo decidí salir a trabajar. Fui a trabajar al centro cuidando autos. Dios me bendijo ahí de una forma extraordinaria. Increíblemente nunca tuve permiso municipal. Sin embargo, todos los que llegaban con permisos trabajaban en sus lugares, y yo era el único que no tenía permiso municipal, y mi calle estaba siempre resguardada para que yo trabajara. Dios siempre dándome una oportunidad, un chance. A veces estamos siendo tratados, estamos siendo pisoteados, estamos siendo moldeados en un lugar de aspereza, de amargura y de tristeza. Así como cuando este siervo del Señor, José, cayó al pozo por sus hermanos, y ahí después fue enviado a ser un esclavo, perdiendo todos sus derechos.
Así me sentí en algún momento. Y ocurría que yo era muy bromista, que yo también tenía mis maldades, estaba creciendo dentro de hostilidades y con gran amargura, y cuando hay amargura en el corazón entran otros tipos de espíritus, de todo tipo, y uno ve que el enemigo va tratando de destruir, va tratando de ganar terreno en el corazón, en el alma, y va haciendo estragos en uno, y uno se va volviendo malo, va volviéndose hosco, va volviéndose a la oscuridad, y en la oscuridad no hay nada bueno. Desde los 11 años empecé a trabajar, a crecer, a cuidar de mí, con odio en mi corazón, para querer desquitarme de mi padre, y hay muchas cosas que siendo niño hice, de las cuales no estoy contento ni satisfecho, de las cuales yo me avergüenzo, y puedo decir increíblemente que en la niñez es donde el enemigo trabaja para destruirnos, y ahí donde el enemigo trabajaba para destruirme, a mí y a mis hermanos, el Señor nos fue moldeando. Fue tanto que mi padrastro comenzaba a tener luchas y peleas contra mí. Tenía envidia contra mi vida. Me perseguía, no quería que yo me sentara a la mesa. Yo pescaba mi plato y me iba a sentar, me iba a mi dormitorio y ahí comía. No comía con mi madre ni con mis hermanos. Trabajaba todas las noches. Me perdí el crecimiento de mis hermanos por trabajar. Fue una vida de miseria, de tristezas, de amargura, y así fui formándome en amargura y en tristeza hasta que por ahí a los 16 años me estaba preparando para darle una golpiza al hombre que sería mi padre, y estaba entrenando, y era un buen entrenador de taekwondo. Y nadie se me enfrentaba en la calle. Yo quería pelear y nadie se me enfrentaba. No sé qué tipo de carácter tenía. Nunca peleé mucho. Siempre quise pelear y no podía. Pero parece que algo tenía mi carácter que intimidaba a las personas. Y ocurrió lo siguiente. En el barrio continuaban los lalolú, el lalolú. Hasta que un día el Señor, por su misericordia, cambió mi corazón, transformó mi vida. Estaba lleno de amargura, lleno de tristeza. Y buscando en la radio un consuelo en mi vida, quizá me puse a escuchar la música, la radio Beethoven, la radio El Conquistador, una de esas dos radios, y escuchaba la música clásica, escuchaba las melodías, las sonatas y todo aquello para poder apaciguar mi ira, y sentía que mi ira era apaciguada, era yo adormecido por aquella música, me daba paz y podía dormir y podía estar bien. Recuerdo que desde esa edad no quería que mi madre me mandara, no quería que mi madre gobernara sobre mí. Yo me creía un adulto, compraba mis cosas, era responsable de mí, iba al colegio, nunca dejé de ir al colegio, saqué buenas notas, nunca repetí un curso. Cuidaba de mí mismo, pero no tenía a quién yo sentirme o ser parte, saber que era yo importante para alguien. Siempre tuve el cariño de mi abuelita, sí es verdad. Siempre tuve el cariño de mi mamá. Siempre tuve el cariño de algunas personas, pero yo no lo sentía. Yo estaba solo, me sentía solo. Fui muy bromista con mis hermanos. Mis hermanos pequeños quizás tienen algunas heridas porque fui muy brusco, muy golpeador, fui muy paco, no quería que ellos hicieran el mal, siempre fui como un viejo chico. Resulta que a los 17 años
16, 17 años, una noche que seguía buscando cómo apaciguar mi corazón, sintonicé una radio en AM y estaba la Radio Corporación, y en esa noche estaba predicando el pastor Villalón Becerra, el obispo. Y cuando él predicó esa noche, sentía que todo lo que estaba hablando lo estaba dirigiendo hacia mí. Hablaba de la soledad y la tristeza, de la niñez y de todas aquellas cosas que yo viví, y lágrimas brotaron por mis ojos y comencé a llorar. Y luego, cuando llegué a mi casa, quise apagar la sintonía, y cuando la apagué vino a mí amargura y tristeza. Entonces decidí dormir con la radio, despertar con la radio, dormir con la radio, y esta música y estos mensajes y estas cosas que hablan de Jesús me daban mayor resultado de paz que la misma música y las filarmónicas y las melodías y las sinfonías que escuchaba en la radio Beethoven o en las otras radios. Y fue así que tuve un tiempo, hasta que en una noche tuve la visión, una visión extraordinaria, en donde veía el fin del mundo, veía la ciudad toda envuelta en llamas, gente había desaparecido, era como algo como eso, era una sensación, un gran dolor en el aire, un tormento atroz. Tal tormento nunca lo había vivido. Entonces yo abro la puerta de mi habitación, había mucho viento, me pongo ropa y siento todo ese tormento, salgo de mi casa, no estaba mi familia y se sentían llantos, y caminé en dirección hacia el cerro, y desde el cerro veo la destrucción de todo lo que había. De tal manera que yo dije, no puede ser que esto sea verdad, y comencé a piñiscarme, a tirarme el pelo, y decía, despierta, esto debe ser un sueño, pero yo no despertaba, y me puse a llorar, y con tristeza en mi corazón le dije a Jesús, Jesús, yo estaba escuchando la música, yo estaba escuchando la radio, el otro día ese pastor habló, pero tú viniste, y no me diste la oportunidad de cambiar, y me sentí tan perdido, como si nunca en mi vida le importase a nadie, ni siquiera le importaba a Dios. Y estaba arrodillado ahí en ese cerro, llorando, porque lloré mucho rato, tenía mucho dolor. Y desde el cielo se abrió una luz, abrió las nubes y me habló una voz y me dijo, este es solamente un sueño, pero esto es lo que pronto va a pasar. Te daré la oportunidad. Y ahora despertarás. Sentí eso, porque la voz me hablaba como un trueno, y yo sentía la interpretación en mis oídos, era algo increíble. Desperté, y claro, esa noche hacía frío y estaba tiritando, y me dije a mí mismo, tranquilo, solo fue un sueño, qué sueño tan torpe, tranquilo, esto ya va a pasar. Y estaba autotranquilizándome esa noche en mi cuarto, cuando volvió nuevamente ese aroma y esa sensación de perdido que nunca se me ha olvidado. Tan terrible, un pánico espantoso, que empecé a saltar y a tiritar y a llorar. Tanto fue que me arrodillé en mi cama, me aferré a la cama, sujeté mis brazos a la cama y hablé con Dios y le dije, Señor, yo no sé qué está pasando. Yo no sé si este es un sueño, o si es verdad, o si es mentira. Lo único que sé es que yo soy malo. Siempre he sido malo desde niño, he hecho muchas maldades. Odio a muerte a mi padre, tengo ganas de matarlo. Si tú quisieras, Señor, cambiar mi corazón, transfórmame, ayúdame a servirme, que nunca me aparte de ti, que yo pueda servirte hasta el final. Fue algo así como que oré.
luego tuve paz, me dormí y al otro día desperté. Y al despertar y abrir mis ojos pude ver los colores, los matices, el color de la luz cuando pasa por una rendija de las tablas. Pude ver un día maravilloso, hermoso, vi las plantas, vi los árboles, fui donde mi mamá, la abracé, la besé, le dije: mamá, algo me pasó, siento amor el Señor anoche, y le conté. Mi mamá se puso a llorar. Le dije a mi madre que sentía la fuerte necesidad de ir y hablar con mi padre y pedirle perdón por todo el odio que le tenía. Maravilla. Dios había cambiado mi corazón, pero no habían cambiado mis realidades, no había sido transformado del todo. Había mucho que transitar todavía. Había mucho por hacer. Había mucho que conocer. Había mucho que hacer. Había mucha enseñanza que había que vivir. Desde ahí comencé a caminar y comencé a buscar al Señor. Y entonces los que ya me veían en la calle y me cantaban la lolú, ahora no lo hacían más, porque yo pasaba con mi vestoncito, mi corbata y con mi Biblia debajo del brazo. Sin embargo, al pasar los años, yo recuerdo aquella música, y hay muchas canciones mías que se parecen a esa, en la lolú, hermano Cruz, el hermano Cruz. Y al mirarlos hacia atrás, es como si ellos hubiesen profetizado de que en algún momento yo cantaría o yo predicaría y volvería a mis raíces. Mirándolos hacia atrás, digo, quizá el Espíritu Santo tocaba a esos jóvenes y ellos me recordaban de dónde yo era, a quién yo pertenecía, a quién yo tenía que volver. Las circunstancias más duras y más difíciles de la vida a veces son en la niñez, pero a veces cargamos con aquellas situaciones hasta la adultez y nunca las soltamos. Hermano amado, hermana amada, este mensaje es para ti. Suelta las cadenas del pasado, gózate en el Señor que te ha dado un presente. El presente de Dios es un presente maravilloso. Quienes han escuchado mis canciones dicen: oye, tus canciones son como antiguas, pero son modernas. Algo tienen. Obviamente tienen una unción que el Señor me dio y me fraguó en el tiempo para entenderlas. Mis hermanos también tocan música. Mis hermanos también cantan. Yo no sé si lo hacen en la ducha o lo hacen en el secreto del Señor. Siempre tengo en mi corazón la oración por mis hermanos. Siempre he creído que cada uno de ellos será un gran instrumento en las manos del Señor. Y mi madre también. Y mi padre también. Oro para que el Señor haga volver a mi padre, para que él retorne en su corazón al Señor y se ponga a cuentas con Dios y nos pongamos a cuentas con Él. Porque a la larga, hermanos queridos, estamos en esta tierra no para ser mejores o yo ser mejor que, sino que ser todos mejorados en conjunto, cada uno de nosotros aportando en el otro lo que falta. Necesitamos ser puente de bendición para nuestros hermanos, para nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros padres. Necesitamos aprender el camino del perdón. El camino de la restauración no es fácil. Ya nunca más tendremos aquello que anhelábamos. No lo tendremos. Pero sabe una cosa, hoy usted tiene un presente y este presente debe vivirlo de la mejor manera. Presente, vuelva al presente, vuélvase al Señor, vuélvase en este 2018 al Señor. Aleluya, Dios le bendiga. Esta es la manera en que
nació la forma de cantar la Lolú. Y les voy a cantar la estrofita como era. El la Lolú, cantemos todos el la Lolú. El la Lolú, cantemos todos el la Lolú. Alabaré, alabaré, alabaré la Lolú. Alabaré, alabaré, alabaré la Lolú. La 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 la, le 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 le, la 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 lu. La 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 la, la la le le, la 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 Lolú. La Lolú, la Lolú, la 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 Lolú. Dios les bendiga. Hermanos, a todos aquellos que han sufrido bullying, busque por ahí si en el bullying había algún mensaje de parte del Señor para usted. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hoy día puedo cantar el la Lolú. En otro momento me daba mucha rabia. Dios me está haciendo volver a darme cuenta que siempre Él estuvo allí, siempre Él ha estado allí. El Dios de ayer es el mismo de hoy. Él no muda, no cambia. Aleluya, Dios le bendiga. Dios le bendiga, le levante, le dé fuerza, le dé ánimo, le dé gozo. En nombre de Jesús. Amén y amén.